El ático en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid, era una obra maestra del diseño minimalista. Sus paredes blancas y suelos de mármol pulido se extendían hasta encontrarse con ventanales que ocupaban paredes enteras, ofreciendo una vista casi irreal de la ciudad a sus pies. Sin embargo, toda esa perfección arquitectónica carecía de vida. El ambiente era aséptico, frío, más parecido a una galería de arte contemporáneo que a un hogar. La luz pálida de una tarde de invierno se filtraba a través de los cristales, acentuando la soledad que impregnaba cada rincón del espacioso apartamento. No había fotos familiares en las mesas de diseño, ni dibujos infantiles pegados en la nevera de última generación. Solo un silencio imponente y una opulencia que gritaba la más profunda de las pobrezas, la emocional. Era un palacio de cristal habitado por la ausencia. Alejandro Vega, de 45 años, entró en su casa como un fantasma en su propio mausoleo. El CEO de una de las tecnológicas más influyentes de Europa llevaba un traje de 5.000 euros que se ajustaba a su cuerpo con una precisión militar, pero su postura era rígida, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Su rostro, habitualmente una máscara de control inexpresivo para las juntas directivas y las portadas de revistas de negocios, delataba un cansancio que iba más allá de lo físico. Sus ojos, dos pozos de una tristeza antigua, barrieron el salón vacío, esperando el silencio de siempre. Una reunión importante había sido cancelada a última hora, y por primera vez en meses, volvía a casa antes del anochecer. No esperaba nada diferente, solo la misma quietud, el mismo eco de su soledad que lo recibía cada día. Pero esa tarde, algo rompió la rutina. Una melodía suave, casi un susurro, flotaba en el aire. Era una nana española, una canción de cuna que su propia madre le cantaba de niño. Alejandro se detuvo en seco, con el maletín de cuero todavía en la mano. El sonido era tan ajeno a ese entorno que por un instante pensó que lo estaba imaginando. Su ceño se frunció, una mezcla de extrañeza y una punzada de algo que no sentía desde hacía años. Siguió la música con pasos lentos y cautelosos, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera romper el hechizo. La melodía lo guió a través del pasillo de mármol, hacia el gran salón, ese espacio monumental que servía más como una sala de exposiciones para sus muebles caros que como un lugar para vivir. Entonces la vio. La escena que se desplegó ante sus ojos fue un golpe directo a la armadura que había construido meticulosamente durante los últimos 7 años. Allí, en medio del frío salón, estaba Lucía García, la joven empleada de la limpieza que había contratado hacía apenas unas semanas, y junto a ella, su hijo, Mateo. Lucía no estaba limpiando, estaba bailando con Mateo. Sostenía con delicadeza las pequeñas manos del niño, mientras giraba suavemente su silla de ruedas al compás de la nana que ella misma cantaba. El rostro de Mateo, normalmente tan pasivo y distante en su presencia, estaba completamente transformado. Sus grandes ojos, los mismos ojos de su difunta madre, brillaban con una luz nueva, y una sonrisa de pura e inocente felicidad se dibujaba en sus labios. Era un éxtasis silencioso, un momento de alegría tan pura que parecía sagrada. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, oculto por la sombra de una columna. El aire se le escapó de los pulmones. No sintió la ira ni la irritación que habría esperado de sí, mismo al ver a una empleada perdiendo el tiempo. Lo que sintió fue una ola devastadora de vergüenza que le quemó por dentro, una culpa tan pesada que casi lo hizo doblar las rodillas. Vio con una claridad dolorosa que aquella joven, una extraña con ropas sencillas y un sueldo modesto, le había dado a su hijo en pocas semanas algo que él, con toda su fortuna, su poder y su imperio tecnológico, no había sido capaz de ofrecerle en 7 años. Un instante de felicidad genuina. Sus ojos, que habían permanecido secos en funerales y en juntas de accionistas hostiles, se llenaron de lágrimas. Observó sin moverse cómo Lucía terminaba la canción con un último giro suave. Ella se inclinó y le susurró algo al oído a Mateo, un gesto cargado de un cariño que no se podía comprar, y entonces escuchó el sonido más increíble de todos, la risa de su hijo.
una risa clara, sonora, que rebotó en las paredes de aquel apartamento silencioso como un milagro. Ese fue el gesto que lo rompió. En ese preciso instante, Alejandro Vega, el magnata, el hombre de hierro, se sintió el hombre más pobre y fracasado del mundo. La decisión nació en ese silencio, en esa revelación brutal. Algo tenía que cambiar. Y ese cambio acababa de empezar, con una simple canción de cuna. ¿Te está conmoviendo el inicio de esta historia? Es un buen momento para que te suscribas a nuestro canal y nos comentes desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que toca el corazón. Tras la revelación en el salón, Alejandro no confrontó a Lucía. Hizo algo mucho más difícil. Se retiró a la soledad de su despacho, el epicentro de su imperio y de su autoimpuesto exilio. Pero esa noche, los números en las pantallas parpadeantes no tenían sentido. Las proyecciones de mercado y los informes de rendimiento eran un lenguaje ajeno. Su mente estaba anclada en una sola imagen, la sonrisa de Mateo. El eco de la risa de su hijo resonaba en la habitación silenciosa, una acusación más potente que cualquier palabra. Por primera vez en años, el trabajo no era un refugio, sino una jaula que lo separaba de la única cosa que empezaba a importarle. Apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana, mirando las luces de Madrid, sintiéndose completamente ajeno a la ciudad que había conquistado. La memoria de su esposa, Sofía, lo inundó con la fuerza de un tsunami. Este apartamento, ahora tan frío y vacío, había sido el sueño de ambos. Recordaba las tardes que pasaron eligiendo los acabados, discutiendo sobre el tono exacto de blanco para las paredes, riendo mientras imaginaban a su futuro hijo corriendo por esos pasillos de mármol. Cada mueble de diseño, cada objeto de arte, era un testamento de un futuro que nunca llegó a ser. Después de su muerte, Alejandro había congelado todo tal y como estaba, convirtiendo su hogar en un santuario doloroso. Vivir allí era un acto diario de penitencia, un recordatorio constante de que la vida que había planeado se había hecho cenizas. En la sala de partos de un hospital, el día del nacimiento de Mateo fue el día en que su mundo se partió en dos. La alegría anticipada se transformó en un horror silencioso y clínico. Las palabras de los médicos eran distantes, profesionales, mientras le explicaban las complicaciones, la hemorragia, la parada cardíaca. Le entregaron a un bebé frágil y silencioso y le arrebataron al amor de su vida. En su mente, los dos eventos estaban inextricablemente unidos, una cruel transacción del destino. Amaba a su hijo con una ferocidad que lo asustaba, pero cada vez que lo miraba, veía la sombra de Sofía, sentía el eco de su pérdida. La parálisis cerebral de Mateo no era solo una condición médica. Para Alejandro, era la cicatriz visible de su tragedia personal. Esta era la raíz de su tormento, el origen del muro invisible que había levantado entre él y su hijo. Cuidar de Mateo significaba confrontar el epicentro de su dolor, y durante 7 años había elegido huir. Se sumergió en el trabajo, construyó un imperio, acumuló una fortuna obscena, todo para llenar el vacío que Sofía había dejado. Creía que proveer a Mateo con los mejores médicos, las terapias más caras y un entorno de lujo era su forma de ser un buen padre. No entendía que lo que su hijo realmente necesitaba no se podía comprar: su tiempo, su atención, su corazón. La revelación de la escena del baile le había mostrado que su estrategia no solo era errónea, sino cruel. Esa noche rompió con su rutina por primera vez. Quedó trabajando hasta la madrugada. En su lugar caminó sigilosamente hasta la habitación de Mateo. La enfermera de noche ya se había retirado a su cuarto. Se acercó a la cama y observó a su hijo dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando su rostro pacífico. Alejandro sintió una oleada de ternura y un profundo sentimiento de fracaso. Se sentó en el suelo, junto a la cama, y simplemente se quedó allí, en silencio, durante horas. No hizo nada, pero en esa inacción lo estaba haciendo todo. Estaba por fin presente. Para comprender el milagro de la sonrisa de Mateo, era necesario conocer sus días antes de Lucía.
Las mañanas comenzaban con la eficiencia clínica de una enfermera que lo bañaba y vestía sin pronunciar más palabras de las necesarias. Luego venía el fisioterapeuta, un hombre mayor llamado Javier, cuyos métodos eran técnicamente perfectos, pero emocionalmente gélidos. Sus manos movían los miembros de Mateo con la precisión de un mecánico, viendo solo un cuerpo que necesitaba ser ajustado. Las tardes eran un desierto de horas vacías, pasadas en su silla de ruedas frente al gran ventanal, observando un mundo del que no se sentía parte. El lujo que lo rodeaba era una jaula de oro, cada objeto caro un recordatorio de su aislamiento. La llegada de Lucía fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Desde el primer día, ella le habló directamente a él, no a la enfermera ni a su silla. Le contaba sobre su pueblo, sobre el burro de su abuelo, sobre el olor a pan recién hecho. Sus historias pintaban un mundo vibrante que contrastaba con la paleta monocromática de la vida de Mateo. Mientras limpiaba, tarareaba canciones, y su voz cálida llenaba el silencio opresivo del ático. Ella no veía una condición médica ni una tragedia familiar. Veía a un niño solitario que necesitaba un amigo, y ella, con su corazón generoso, decidió serlo sin pedir nada a cambio. Día mientras Lucía limpiaba el polvo de un equipo de música carísimo que nadie usaba, decidió encenderlo. Conectó su móvil y puso una vieja cumbia de su tierra. Al principio, Mateo no reaccionó, pero cuando el ritmo se hizo más alegre, Lucía vio algo que la dejó asombrada. Los dedos del niño se movían ligeramente, intentando seguir el compás. Una chispa de vida brilló en sus ojos normalmente apáticos. Fue una revelación. A partir de ese día, la música se convirtió en su lenguaje secreto. Lucía le traía nuevos ritmos, desde nanas suaves hasta salsas vibrantes, observando cómo cada melodía provocaba una nueva reacción en el pequeño. El baile no fue un evento aislado, sino la culminación de semanas de pequeños descubrimientos. Se convirtió en su ritual, su pequeño acto de rebeldía gozosa en la fortaleza del silencio. Cuando las enfermeras no miraban, Lucía tomaba la silla de Mateo y la hacía girar por el salón, convirtiéndola en una carroza de baile. Para ella, era una forma natural de expresar la alegría que la música le inspiraba. Para Mateo era la libertad, era sentir el movimiento, la conexión, la prueba de que su cuerpo, aunque limitado, todavía podía experimentar el júbilo. Era un secreto compartido, un pacto de felicidad sellado con risas silenciosas y sonrisas cómplices. Desde la perspectiva de Mateo, su padre era una figura distante y triste, un hombre que entraba y salía de casa como una sombra, que a veces se paraba en la puerta de su habitación por la noche, pero que nunca cruzaba el umbral. No entendía la complejidad del dolor de Alejandro, solo sentía el frío de su ausencia. Veía a otros niños en el parque con sus padres, jugando, riendo, y anhelaba esa conexión con una profundidad que no podía expresar con palabras. Lucía le había dado una probada de esa calidez, y en su corazón puro nació una nueva esperanza, la fantasía de que un día su padre dejaría de mirar desde la distancia y se uniría a su baile. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que descolocó a todo el personal de la casa. Se quedó para el desayuno. Se sentó a la mesa de la cocina, no en el comedor formal, y observó en silencio. Vio cómo Lucía le daba de comer a Mateo, no con la eficiencia mecánica de las enfermeras, sino con paciencia, contándole una historia entre cada cucharada. El ambiente en la cocina era ligero, casi alegre. Por primera vez, su casa se sentía un poco como un hogar, y se dio cuenta de que no era por los muebles caros, sino por la presencia de esa joven mujer y la conexión que había forjado con su hijo. En un momento de tranquilidad, mientras Lucía recogía los platos, Alejandro habló, su voz sonando extraña en la quietud de la mañana. ¿Cuál era la canción de ayer?, preguntó, sin mirarla directamente. Lucía se sorprendió por la pregunta. Se secó las manos en su delantal y respondió con sencillez. Es una nana de mi abuela. Se llama Duerme, mi lucero. Dice que no hay oscuridad que una pequeña luz no pueda vencer. La respuesta, tan simple y tan profunda, lo desarmó por completo.
No había un doble sentido, solo una verdad pura que resonó en el alma de Alejandro. Una pequeña luz. Mateo era su lucero, y él lo había dejado en la oscuridad. Esa noche, cuando Lucía se preparaba para irse, Alejandro la detuvo. «Lucía», dijo, y ella se giró para mirarlo. «Quédate a cenar, por favor». La petición era tan inesperada que Lucía no supo qué decir. Vio en los ojos de aquel hombre poderoso una vulnerabilidad que nunca antes había presenciado. Asintió en silencio. La cena fue un evento extraño. Comieron en la gran mesa del comedor, el silencio solo roto por el tintineo de los cubiertos de plata. Pero era un silencio diferente, uno cargado de expectación. Después, Alejandro no se retiró a su despacho. Hizo algo aún más radical. Siguió a Lucía y a Mateo al salón. Lucía, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, puso una de las melodías suaves que a Mateo le gustaban. Alejandro observó por un momento, y luego, con un gesto que le costó todo su orgullo, se sentó en el suelo de mármol, al lado de la silla de ruedas de su hijo. No dijo nada, simplemente se sentó allí, al nivel de Mateo, y escuchó la música. Vio cómo los ojos de su hijo se movían entre él y Lucía, una confusión esperanzada en su mirada. Para Alejandro, estar en el suelo era un acto de rendición, de abandonar su pedestal de poder y dolor. Finalmente, cuando la canción terminó, Alejandro levantó la vista hacia Lucía. Sus ojos estaban húmedos, su fachada deseó, completamente desmoronada. En un susurro que apenas era audible, pronunció las dos palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Enséñame». Lucía lo miró sin entender del todo. «¿Señor?», preguntó suavemente. Alejandro tragó saliva, la humillación luchando contra su determinación. «Enséñame a bailar con él. Enséñame a hacerle feliz». Era una confesión, una súplica, la admisión de su fracaso y el primer paso hacia su redención como padre. La primera lección fue un desastre de torpeza y autoconciencia. Alejandro, acostumbrado a dominar cualquier situación, se sentía como un elefante en una cacharrería. Sus manos, que firmaban contratos millonarios con una seguridad absoluta, ahora temblaban al tocar la silla de ruedas. Era rígido. Sus movimientos eran mecánicos, su mente gritándole lo ridículo que debía parecer. Pero entonces escuchó un pequeño sonido de Mateo, un gorgoteo de felicidad. Miró a su hijo y vio una sonrisa incipiente. Esa pequeña señal fue todo el combustible que necesitaba para seguir intentándolo, para ignorar la voz de su propio ego y concentrarse en el pequeño universo que giraba a su alrededor. Lucía demostró ser una maestra excepcional. No le dio instrucciones técnicas, no le habló de posturas ni de pasos. Simplemente le dijo: «No piense, señor Vega, solo sienta la música y sienta a su hijo». Le enseñó a cerrar los ojos, a escuchar la melodía y a dejar que su cuerpo respondiera. Le enseñó a observar las pequeñas señales de Mateo, un parpadeo, una inclinación de la cabeza, un suspiro de placer. Le estaba enseñando un nuevo idioma, uno que no se hablaba con palabras, sino con presencia, con tacto, con amor. Le estaba enseñando a ser padre. Una noche, después de varios intentos fallidos, algo hizo clic. Sonaba una guitarra española, una melodía nostálgica y apasionada. Alejandro dejó de pensar. Tomó las manijas de la silla de ruedas, cerró los ojos y se movió. Giró lentamente, luego un poco más rápido, en sintonía con la música y con la respiración de su hijo. Por primera vez, no se sintió ridículo. Se sintió conectado. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de Mateo. Y en esos ojos vio un reflejo de su propia alegría naciente. Una pequeña grieta apareció en la gruesa capa de hielo que rodeaba su corazón, y por ella comenzó a filtrarse la luz. Justo cuando Alejandro comenzaba a reconstruir su mundo, el viejo mundo vino a reclamarlo. Su madre, Elena, y su suegra, Carmen, llegaron de improviso para una de sus visitas de inspección. Eran dos matriarcas de la alta sociedad madrileña, mujeres para quienes la apariencia y el qué dirán eran los pilares de la existencia. Entraron en el ático esperando encontrar el orden solemne de siempre, pero en su lugar encontraron música, risas y a Alejandro, el CEO intocable, sentado en el suelo jugando con su hijo. La desaprobación en sus rostros fue instantánea.
aunque elegantemente disimulada tras sonrisas forzadas y cejas arqueadas. Observaron a Lucía, que se había retirado discretamente a un rincón, con una mirada que mezclaba condescendencia y sospecha. Vieron la nueva dinámica, la calidez que impregnaba el ambiente, y no lo interpretaron como una curación, sino como una peligrosa pérdida de control. Para ellas, la felicidad de Mateo era secundaria a la preservación del decoro y el estatus familiar. Aquella escena, tan llena de amor para Alejandro, para ellas era simplemente inapropiada. «Alejandro, querido», comenzó su madre, con una voz suave, como el terciopelo pero afilada como el acero. «Nos alegra verte, más relajado, pero esta cercanía con el servicio no es la forma. La chica parece agradable, pero no tiene la cualificación necesaria». Carmen, la madre de Sofía, asintió, añadiendo su propio veneno. «La memoria de mi hija merece los mejores cuidados para su hijo, no experimentos con una empleada doméstica. La gente podría malinterpretar esta familiaridad». La palabra familiaridad fue pronunciada con un desdén que no dejó lugar a dudas sobre sus implicaciones. Su solución era predecible: más dinero, más distancia. Sacaron a relucir folletos de una clínica exclusiva en Suiza. Hablaron de un nuevo equipo de terapeutas de renombre internacional que podrían manejar a Mateo de una manera más profesional. Querían restablecer el orden, volver a la fría eficiencia de antes, erradicar la influencia de Lucía, a quien veían como una usurpadora. No entendían que Alejandro no estaba buscando un nuevo cuidador para su hijo. Estaba aprendiendo a ser un padre, y Lucía era su única guía en ese territorio desconocido y aterrador. Para empeorar las cosas, el antiguo fisioterapeuta, Javier, despedido por su frialdad, buscó su pequeña venganza. Celoso y resentido, hizo una llamada a Carmen, la abuela más fácil de manipular. Con un tono de falsa preocupación, le insinuó que Lucía tenía motivos ocultos, que estaba manipulando a un hombre vulnerable y a un niño indefenso para asegurarse una posición cómoda. «Una mujer, así de su clase, siempre busca aprovecharse», dijo, plantando una semilla de veneno que sabía que encontraría un terreno fértil en los prejuicios de la alta sociedad. Pero algo en Alejandro había cambiado fundamentalmente. El hombre que una vez habría cedido a la presión de su familia para mantener la paz y las apariencias ya no existía. Escuchó sus críticas y sus sugerencias veladas con una calma que las desconcertó. Luego se puso de pie, miró a su madre y a su suegra a los ojos y con una voz firme que no admitía réplica dijo: «Lucía se queda, y las cosas se harán a mi manera a partir de ahora. Estamos aprendiendo a ser una familia». El silencio que siguió a sus palabras fue el sonido de una guerra fría declarada. La presión externa se intensificó. Las llamadas de las abuelas se volvieron una campaña de desgaste emocional. Los amigos de la familia hacían comentarios sutiles en cenas y eventos. Alejandro sintió el peso del juicio de su círculo social, un mundo que de repente le parecía superficial y vacío. Le criticaban por confiar en una extraña en lugar de en expertos, por exponer a su familia al ridículo. Cada crítica, cada mirada de desaprobación era una prueba para su nueva convicción, un intento de arrastrarlo de vuelta a la jaula dorada de la conformidad y la soledad. Sin embargo, a medida que el mundo exterior intentaba derribarlo, su mundo interior se fortalecía. Cada ataque de su familia lo empujaba más cerca de Mateo y Lucía. Los bailes nocturnos se convirtieron en su refugio sagrado, un ritual que lo anclaba a lo que era real y verdadero. Empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Llevó a Mateo al planetario, le leyó cuentos por la noche y un día le habló de Sofía, no con dolor, sino con amor, mostrándole una foto y diciéndole: tenía su sonrisa. Estaba, por fin, uniendo las piezas rotas de su vida. El acto culminó en una tarde tranquila. Alejandro había comprado un sencillo dispositivo de comunicación para Mateo, una tableta con 1900 pictogramas para que pudiera expresar ideas básicas. Habían estado practicando durante semanas. Esa tarde, mientras escuchaban música, Mateo, con un esfuerzo visible que llenó de orgullo a Alejandro, extendió su mano y pulsó 3 imágenes seguidas en la pantalla. Alejandro se inclinó para ver.
Las imágenes eran simples. Una figura de un hombre, un símbolo de música, un movimiento giratorio. Debajo, el dispositivo tradujo el mensaje a texto: «Papá baila». Alejandro sintió un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran de culpa, sino de una gratitud abrumadora. Sabía con una certeza absoluta que estaba en el camino correcto. La gala benéfica anual de la Fundación Vega era el evento más esperado del calendario social de Madrid. Aquella noche, el ático de Alejandro se había transformado en un escaparate de poder y filantropía. Cientos de invitados, desde ministros del gobierno y titanes de la industria hasta celebridades de la pantalla, se mezclaban entre esculturas de arte moderno y camareros que servían champán francés. La opulencia era asombrosa, cada detalle meticulosamente planeado para proyectar una imagen de éxito y generosidad. Alejandro, impecable en su smoking, se movía entre sus invitados con la gracia de un director de orquesta, aceptando elogios y cerrando donaciones millonarias con una sonrisa controlada. Sin embargo, detrás de la fachada del anfitrión perfecto, su mente estaba en otra parte. Sus ojos buscaban constantemente un rincón tranquilo del salón donde Mateo, acompañado por Lucía, observaba el espectáculo con una mezcla de asombro y timidez. Había sido una decisión arriesgada traerlo, un paso audaz en su nueva filosofía de inclusión, pero Alejandro quería que su hijo fuera parte de su vida, de toda su vida, no solo de los momentos privados. Quería que el mundo viera a su hijo, no a su condición. Pero mientras estrechaba manos y sonreía para las cámaras, una corriente de ansiedad corría bajo su piel. Lucía había vestido a Mateo con un elegante traje en miniatura, y él parecía un pequeño príncipe en su trono de ruedas. Al principio, el niño estaba cautivado. Las luces parpadeantes de los candelabros de cristal, el murmullo de tantas voces, los vestidos de colores brillantes de las damas, todo era un festín para sus sentidos. Lucía estaba a su lado, señalándole cosas, explicándole en susurros quién era cada persona, convirtiendo la abrumadora escena en una aventura. Ella era su ancla, su intérprete en ese mundo de adultos tan ajeno y ruidoso. Para Mateo la fiesta era como un cuento de hadas hecho realidad. Mientras tanto, las abuelas, Elena y Carmen, estaban en su elemento. Navegaban por el salón como cisnes majestuosos, saludando a sus amistades, reforzando alianzas sociales y presumiendo del éxito de su familia. Para ellas la gala era la validación de su estatus. Mantenían una vigilancia constante sobre el rincón de Mateo, sus miradas críticas deteniéndose con frecuencia en Lucía. La veían como una mancha en su perfecto cuadro familiar, una empleada que había sobrepasado sus límites y cuya presencia en un evento de tal calibre era, en su opinión, una vergüenza que Alejandro les obligaba a soportar. Alejandro sentía la tensión en el aire como una descarga eléctrica. Sentía la desaprobación de su madre y su suegra, veía las miradas curiosas de algunos invitados hacia su hijo y notaba la forma en que Lucía se encogía ligeramente bajo ese escrutinio. Intercambió una mirada con ella por encima de las cabezas de la multitud, un intento silencioso de transmitirle apoyo y gratitud. Ella le devolvió una pequeña sonrisa, pero él pudo ver la preocupación en sus ojos. Sabía que esa noche no era solo una fiesta, era un campo de batalla para el futuro de su nueva familia, una prueba de fuego para su recién descubierta convicción. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía más cargado. La orquesta, que antes tocaba melodías suaves, ahora interpretaba piezas más enérgicas y vibrantes. El volumen de las conversaciones aumentó hasta convertirse en un zumbido constante y penetrante. Desde la calle, los flashes de los paparazzi que no habían sido invitados estallaban como relámpagos lejanos, sus luces blancas barriendo los ventanales del ático. El espacio, antes tan vasto, ahora se sentía abarrotado, cada metro cuadrado ocupado por cuerpos, perfumes y egos. La energía de la multitud era un animal vivo, ruidoso e impredecible. Para Mateo, el cuento de hadas comenzaba a transformarse en una pesadilla. La fascinación inicial dio paso a la sobrecarga sensorial. Las luces ya no eran mágicas, sino punzantes. El murmullo ya no era intrigante, sino ensordecedor.
Las risas agudas, el tintineo de las copas, los repentinos estallidos de aplausos. Cada sonido era una aguja clavándose en su sistema nervioso. Su cerebro, sensible y delicado, no podía procesar la avalancha de estímulos. La magia se había roto, y en su lugar el miedo comenzaba a filtrarse, frío y paralizante. Lucía fue la primera en darse cuenta. Vio cómo los hombros de Mateo se tensaban, cómo sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a los reposabrazos de su silla. Su respiración, antes tranquila, se volvió superficial y rápida. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad, ahora estaban desorbitados, fijos en la nada, buscando una vía de escape que no existía. La sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una máscara de pánico incipiente. El niño estaba empezando a desconectarse, a hundirse en el océano de su propia ansiedad. Con una ternura infinita, Lucía se inclinó hacia él, intentando crear una pequeña burbuja de calma en medio del caos. Le susurró palabras tranquilizadoras al oído, le acarició el pelo, intentó taparle los oídos suavemente con sus manos. «Tranquilo, mi niño, estoy aquí. Solo somos tú y yo», le decía, su voz un hilo de serenidad en la tormenta. Pero el monstruo del ruido era demasiado grande. Mateo no podía oírla. Estaba atrapado en una espiral descendente, y el pánico se estaba convirtiendo en terror puro. Fue entonces cuando las abuelas, con su radar para cualquier cosa que pudiera empañar la perfección de la velada, detectaron el problema. Se acercaron con sonrisas tensas pegadas a sus rostros, sus movimientos rígidos por la alarma. Su principal preocupación no era el bienestar de su nieto, sino la posibilidad de una escena pública. Vieron el pánico de Mateo no como una llamada de auxilio, sino como un acto de inoportunidad, una amenaza para la imagen que tanto se esforzaban por mantener. Su instinto no fue consolar, sino controlar. «Pero bueno, Mateo, ¿qué son estas caras?», dijo Carmen con una falsa jovialidad que no ocultaba su irritación. «Ya eres un niño mayor. No puedes ponerte así por un poco de ruido». Elena, por su parte, se dirigió a Lucía con una frialdad cortante. «Seguramente usted puede hacer algo para calmarlo. Es su trabajo, ¿no?». Sus palabras, pronunciadas en voz baja pero cargadas de veneno, eran una clara acusación. Esto era culpa de Lucía por haberlo expuesto a algo que evidentemente no podía manejar. No estaban ayudando, estaban echando leña al fuego. El tono duro y la falta de comprensión de sus abuelas fueron la gota que colmó el vaso para Mateo. Su frágil control se rompió. Un pequeño gemido lastimero escapó de sus labios. Fue un sonido apenas audible en el estruendo general, pero para los que estaban cerca fue inconfundible. El gemido se convirtió en un sollozo, ahogado, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su pequeño cuerpo se sacudía en la silla, una manifestación física de la tormenta que se desataba en su interior. La crisis de ansiedad había estallado. Ahora la situación era innegable. Un par de invitados cercanos se giraron, sus conversaciones interrumpidas por el sonido del llanto del niño. Las miradas curiosas se convirtieron en miradas de lástima y, en algunos casos, de incomodidad. La perfecta fachada de la familia Vega comenzaba a resquebrajarse en tiempo real, en el evento más público imaginable. El miedo de las abuelas se estaba haciendo realidad. Estaban haciendo una escena, y su reacción instintiva solo empeoraría las cosas de manera exponencial. Mortificadas, Carmen y Elena entraron en pánico. Su única idea fue ocultar la evidencia. «Sácalo de aquí», le siseó Carmen a Lucía, como si Mateo fuera un objeto roto que había que esconder. Ignorando a Lucía, Elena agarró las manijas de la silla de ruedas con una brusquedad impropia de una dama de su clase. «Vamos, Mateo, a tu cuarto. Ya has tenido suficiente fiesta por hoy». Su intento de mover la silla fue torpe y repentino, lo que asustó aún más al niño, que ahora lloraba abiertamente, su miedo agravado por la incomprensión y la dureza de quienes debían protegerlo. Al otro lado del salón, Alejandro estaba a punto de cerrar una donación de 6 cifras para la fundación. Estaba sonriendo, agradeciendo a un empresario su generosidad, cuando el sonido del llanto de su hijo atravesó el ruido como una bala. Fue un sonido que reconoció a nivel celular, un grito de auxilio que solo un padre puede entender.
Su sangre se heló, la sonrisa se borró de su rostro. Se giró bruscamente y su mirada barrió la habitación hasta encontrar la fuente del sonido. Lo que vio le partió el alma en dos. La escena se congeló en su mente. Su hijo, aterrorizado y llorando. Su madre y su suegra, manoteando con una torpeza cruel, intentando silenciarlo y esconderlo, y Lucía apartada a un lado, con una expresión de impotencia y angustia en el rostro. Vio la vergüenza en los ojos de sus familiares, pero lo único que él pudo ver fue el pánico absoluto en los ojos de Mateo. En ese instante, todo lo demás dejó de existir. Los invitados, la música, el dinero, la reputación, todo se desvaneció. El tiempo pareció ralentizarse. Las caras de los invitados se convirtieron en un borrón desenfocado. El ruido de la fiesta se atenuó hasta convertirse en un zumbido sordo y lejano. El único sonido claro era el llanto de su hijo. El único punto de enfoque en todo el universo era el rostro de Mateo, contraído por el miedo. En ese momento, la máscara de Alejandro Vega, el CEO multimillonario, el titán de la tecnología, se hizo añicos y cayó al suelo, revelando al hombre que había debajo, un padre cuyo hijo lo necesitaba desesperadamente. Entonces se movió, no corrió, no gritó, caminó. Atravesó el salón lleno de gente con una calma y una determinación que eran más imponentes que cualquier arrebato de ira. La multitud, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera, se apartó a su paso como las aguas del Mar Rojo. Ignoró a un político que intentó detenerlo para una foto. Pasó de largo a una actriz famosa que le sonreía y no prestó atención a las miradas de asombro y confusión que lo seguían a cada paso. Su destino era claro. Llegó al epicentro de la crisis. Sin decir una palabra, puso una mano firme pero increíblemente gentil sobre el brazo de su madre, que todavía intentaba empujar la silla. «Basta», dijo. Su voz no era alta, pero tenía un peso, una autoridad final que heló a las dos mujeres. Ambas se quedaron inmóviles, sus manos cayendo a los costados, sorprendidas no tanto por la orden, sino por la calma absoluta con la que fue pronunciada. Lo miraron como si nunca lo hubieran visto antes, y entonces Alejandro hizo lo impensable. Delante de la élite de Madrid, en medio de su propia fiesta de gala, el hombre que controlaba un imperio tecnológico se arrodilló. El costoso tejido de su smoking se arrugó sobre el frío mármol. Se arrodilló hasta que su rostro estuvo al mismo nivel que el de su hijo. Este acto de humildad fue tan poderoso, tan inesperado, que un silencio se extendió por el salón. Las conversaciones se apagaron. La orquesta vaciló. Todos los ojos estaban fijos en él. Ignoró por completo las miradas, el silencio, el mundo entero. Su universo se había reducido a la pequeña figura que temblaba en la silla de ruedas. Con una delicadeza que contradecía su imagen pública, ahuecó la cara de Mateo entre sus manos, limpiando las lágrimas con sus pulgares. «Mateo», susurró, su voz cargada de una ternura que nadie en esa habitación le había escuchado jamás. «Mírame. Shh. Ya pasó. Papá está aquí». Hablaba solo para su hijo, como si fueran los únicos dos seres en el planeta. Levantó la vista por un segundo, sus ojos buscando y encontrando los de Lucía. La mirada que compartieron fue un diálogo completo en un instante. Había gratitud por su lealtad, una disculpa silenciosa por haberla sometido a la crueldad de su familia y una petición urgente. «Lucía», dijo, su voz ahora un poco más fuerte para que ella pudiera oírlo. «La música, por favor, pon nuestra canción». No necesitaba explicar más. Lucía entendió perfectamente a qué se refería. Lucía, con lágrimas en sus propios ojos, asintió. Con manos temblorosas pero decididas, sacó su sencillo teléfono móvil. En un acto de audacia increíble, caminó hacia la mesa del técnico de sonido, desconectó la entrada de la orquesta y conectó su propio dispositivo al sistema de altavoces principal, valorado en decenas de miles de euros. Por un momento hubo un silencio total, y luego el sonido que llenó el ático no fue el de un violín o un piano de cola. Fue la melodía simple y pura de una vieja nana española. La confusión entre los invitados era palpable. Murmullos de extrañeza recorrieron la sala. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto parte del espectáculo?
Pero Alejandro no les prestó atención. Se puso de pie, no para volver a su pedestal, sino para tomar las manijas de la silla de ruedas de su hijo. Se inclinó de nuevo, su boca cerca del oído de Mateo, y le susurró las palabras que sellarían su transformación para siempre. «Estoy aquí, campeón. No tengas miedo. Vamos a bailar juntos». Y comenzó a moverse, lenta, suavemente. En el centro de su lujoso salón, rodeado por la élite de la nación, Alejandro Vega bailó con su hijo. No era un baile de celebración, sino un acto de amor puro, una oración en movimiento. Hizo girar la silla de ruedas al ritmo lento y tranquilizador de la nana, la misma que Lucía le había cantado, la misma que él había aprendido a usar como bálsamo para el alma de su hijo. Era un movimiento torpe, humano, real. El efecto en Mateo fue inmediato. Sus sollozos comenzaron a calmarse, reemplazados por temblorosos suspiros de alivio, sintiendo la seguridad en las manos de su padre, sintiendo el ritmo familiar de la música. Su pequeño cuerpo tenso comenzó a relajarse. Inclinó la cabeza hacia atrás, apoyándola en el respaldo de la silla, y cerró los ojos, no por miedo, sino por una entrega total a la confianza. Por primera vez en su vida, se sintió completamente seguro en los brazos de su padre, en medio de la tormenta. El mundo exterior se desvaneció para Alejandro. No existían los invitados, no existían los juicios, no existían las expectativas. Solo existía el peso reconfortante de la silla, en sus manos y la respiración calmada de su hijo. Bailó, girando lentamente en su propio universo, aislado del mundo por la burbuja invisible de su amor. Nunca, ni al cerrar el negocio más grande, ni al recibir el premio más prestigioso, se había sentido tan poderoso, tan completo, tan verdaderamente rico. Esta era su verdadera fortuna. La escena era surrealista y profundamente conmovedora. Un padre y su hijo, en su propio mundo, comunicándose en un lenguaje sin palabras. La simple melodía de la canción de cuna había silenciado el murmullo crítico de la multitud, reemplazándolo con un silencio respetuoso y asombrado. Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos. Otros observaban con una nueva comprensión. Y unos pocos, los que aún tenían el corazón abierto, sintieron que sus propios ojos se humedecían al presenciar un acto tan puro de amor paternal. Alejandro había dejado de actuar para su público. Finalmente, estaba viviendo para su hijo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cuando la última nota de la nana se desvaneció en el aire, Alejandro se quedó inmóvil, sosteniendo las manijas de la silla de ruedas. Mateo se había quedado dormido, su rostro finalmente en paz, con rastros de lágrimas secas en sus mejillas. El silencio en el salón era absoluto, un vacío expectante que había reemplazado el bullicio de la fiesta. Alejandro levantó la vista y miró a los rostros de sus invitados. Vio asombro, confusión y, en algunos, una inesperada admiración. Sin decir una palabra se inclinó, desabrochó con cuidado el cinturón de seguridad de la silla y levantó a su hijo en brazos. Con la misma calma con la que había cruzado el salón, lo llevó hacia su dormitorio, dejando atrás a cientos de testigos de su capitulación y a la vez de su más grande victoria. En medio del salón, ahora casi vacío, quedaron las dos abuelas, Elena y Carmen. La vergüenza las había paralizado. Los pocos invitados que quedaban evitaban su mirada, ofreciendo despedidas apresuradas y educadas. Habían intentado preservar la imagen de la familia y en su torpeza se habían convertido en las villanas de la historia, expuestas por un acto de amor puro que no habían sabido comprender. Por primera vez su estatus social no les sirvió de escudo. Estaban solas, rodeadas por el lujo que tanto valoraban, pero despojadas de toda autoridad moral. La noche que debía ser su triunfo social se había convertido en su más humillante derrota. Alejandro arropó a Mateo en su cama y se quedó un momento observándolo, su corazón rebosando de un amor tan intenso que dolía. Al salir de la habitación, encontró a Lucía esperando en el pasillo, con una expresión de infinita lealtad. No hicieron falta grandes discursos. Alejandro simplemente se acercó a ella, puso sus manos sobre sus hombros y la miró a los ojos. «Gracias, Lucía», dijo, y en esas dos palabras
se condensaba todo. Gratitud por su valentía, por su bondad, por haberle mostrado el camino de regreso a su propio hijo. Ella simplemente asintió con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. En ese instante, su papel en la casa cambió para siempre. Ya no era una empleada, era un pilar. La historia del baile del magnate, como lo bautizaron, era demasiado buena para no filtrarse. Sin embargo, no fue un paparazzo quien la vendió, sino un viejo amigo de Alejandro, un editor de periódico que había asistido a la gala. Conmovido hasta la médula por lo que había presenciado, decidió no publicarlo como un chisme de sociedad, sino como un editorial en la sección de opinión. Lo tituló «Cuando un padre recuerda cómo bailar». El artículo no se centraba en el escándalo, sino en la poderosa imagen de un hombre rompiendo su armadura de poder y riqueza para consolar a su hijo. El efecto fue viral e inesperado. La historia se difundió por las redes sociales y los noticieros matutinos no como una anécdota frívola, sino como un símbolo de esperanza. La gente no vio a un CEO excéntrico, sino a un padre vulnerable y heroico. En lugar de burlas, Alejandro recibió una oleada de apoyo público, mensajes de otros padres de niños con discapacidad, cartas de admiración, artículos de psicólogos elogiando su conexión emocional. La validación del mundo exterior que tanto había temido llegó de la forma más inesperada, no por su poder, sino por su humanidad, cimentando su decisión de no volver atrás jamás. A la mañana siguiente, Alejandro comenzó a desmantelar su antigua vida. Su primera llamada fue para despedir, con una generosa indemnización, a todo el equipo de enfermeras y terapeutas que habían tratado a Mateo con fría profesionalidad. Les agradeció sus servicios, pero les comunicó que a partir de ahora su hijo necesitaría un tipo de cuidado diferente, uno que no se encontraba en los manuales de medicina, sino en el corazón. Fue un acto de limpieza, de eliminar del entorno de su hijo cualquier vestigio de la distancia emocional que él mismo había impuesto durante tanto tiempo. Luego se sentó con Lucía en la cocina, el nuevo centro neurálgico del hogar, con la formalidad de un contrato pero con la calidez de una conversación familiar, le hizo una propuesta. Lucía, no quiero que seas la limpiadora ni la cuidadora, quiero que seas la compañera de vida de Mateo, su guía, su amiga, su protectora. Le ofreció un puesto oficial, con un sueldo que era 10 veces superior a lo que ganaba, suficiente para que su familia en su país natal pudiera vivir sin preocupaciones por el resto de sus vidas. Era más que un trabajo, era una invitación a formar parte de su familia. Le ofreció también un apartamento de lujo en el mismo edificio, para que tuviera su propio espacio e independencia, aunque sabía que pasaría la mayor parte del tiempo con ellos. Quería que su seguridad y bienestar estuvieran garantizados, que nunca más tuviera que preocuparse por el dinero o la estabilidad. Era su forma de reconocer el valor incalculable de lo que ella les había dado, un regalo que ninguna fortuna podría comprar. Le estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino una nueva vida, una que ella se había ganado con su pura y simple bondad. Lucía escuchó la oferta con los ojos llenos de lágrimas. El dinero era transformador, un milagro para su familia, pero lo que realmente la conmovió fue el respeto en la voz de Alejandro, el reconocimiento de su valor como ser humano. Aceptó, no con la deferencia de una empleada, sino con la dignidad de una igual. Sabía que su papel iba más allá de un sueldo, era una misión. Se había convertido en la guardiana de la felicidad de ese niño y en la confidente del hombre que estaba aprendiendo a ser su padre. La conexión entre los tres se selló no con un contrato, sino con una promesa de lealtad mutua. El siguiente paso de Alejandro fue reestructurar su imperio. Convocó una junta de emergencia y, para sorpresa de todos, anunció que cedería el puesto de CEO. Nombró a su brillante y leal segundo al mando para que se encargara de las operaciones diarias. «He pasado la última década construyendo esta empresa», les dijo. «Ahora voy a dedicar la próxima década a construir mi familia». No se retiró por completo, sino que asumió un rol de presidente del consejo, enfocándose solo en la visión a largo plazo, liberando sus días para lo que ahora consideraba su verdadero trabajo a tiempo completo, ser padre.
Entendiendo que el amor no era suficiente para sanar años de trauma y distancia, Alejandro buscó ayuda profesional. Encontró a una terapeuta excepcional, especializada en dinámicas familiares y en el trabajo con niños con necesidades especiales. Empezaron a asistir a sesiones semanales, los tres juntos. En ese espacio seguro, Alejandro aprendió a ponerle palabras a su dolor por la pérdida de Sofía, a separar su duelo del amor por su hijo. Mateo, a su vez, aprendió nuevas formas de comunicarse y Lucía encontró herramientas para apoyar a ambos en su viaje de sanación. Poco después, hicieron su primer viaje juntos. No fue a una cumbre tecnológica en Silicon Valley ni a una reunión de inversores en Tokio. Fue un viaje a un pequeño y tranquilo pueblo pesquero en la costa de Asturias. Alquilaron una casa sencilla frente al mar. Allí, en la arena, Alejandro aprendió a construir castillos de arena con Mateo, a volar una cometa, a simplemente sentarse y escuchar el sonido de las olas junto a su hijo. Vio el mundo a través de los ojos de Mateo por primera vez, un mundo lleno de maravillas, simples y alegrías inesperadas. El cambio también se reflejó en el gélido ático de Madrid. Poco a poco, la vida comenzó a invadir el espacio. Alejandro enmarcó un dibujo abstracto y colorido de Mateo y lo colgó en la pared principal del salón, donde antes había una pintura carísima pero sin alma. Aparecieron fotos en las mesas, los tres riendo en la playa, Mateo soplando las velas de su 8º cumpleaños, Lucía enseñándole a plantar una semilla en una maceta en la terraza. El Palacio de Cristal se estaba convirtiendo, por fin, en un hogar cálido y vibrante. Inspirado por el poder transformador que la música y el arte habían tenido en su propia familia, Alejandro sintió un nuevo propósito. Se dio cuenta de que su experiencia no era solo personal, era una llamada a la acción. Si una simple canción de cuna podía reconstruir su mundo, ¿qué no podría hacer por miles de otros niños que vivían en silencio y aislamiento? Su nueva misión tomó forma, clara y poderosa, y supo que tenía los recursos y la influencia para convertirla en realidad a gran escala. Anunció públicamente la creación de la Fundación Alma y Música. El objetivo era audaz y simple: financiar programas de arte, música y danza-terapia para niños con discapacidad en toda España, especialmente en comunidades con pocos recursos. Inyectó 50 millones de euros de su propio patrimonio como capital inicial, una suma que dejó claro que no se trataba de un proyecto vanidoso, sino de un compromiso de por vida. La fundación se convirtió en su nueva pasión, el vehículo para multiplicar la felicidad que había encontrado. Utilizó su formidable red de contactos para un propósito completamente nuevo. Convocó a los mismos titanes de la industria, políticos y celebridades de su gala, pero esta vez no para celebrar su propio éxito, sino para pedirles que se unieran a su causa. Se convirtió en un defensor incansable, dando discursos, apareciendo en programas de televisión, usando su plataforma para dar voz a los que no la tenían. Su pasión era tan genuina y su historia tan poderosa que la gente respondió con una generosidad abrumadora. Pronto, los frutos de la fundación comenzaron a ser visibles. Se inauguró la primera Sala de Música Mateo Vega en un hospital infantil en Sevilla. Se financió un innovador programa de danza en silla de ruedas en Barcelona. Se distribuyeron miles de instrumentos musicales a escuelas de educación especial. Las noticias se llenaban de imágenes de niños sonriendo, pintando, bailando, descubriendo nuevas formas de expresarse, de conectar, de vivir. El legado de Alejandro ya no se mediría en el valor de sus acciones, sino en la cantidad de alegría que podía generar en el mundo. Un día, en su despacho en casa, Alejandro estaba revisando un informe de la bolsa en su portátil. Las cifras eran buenas, las acciones subían, pero entonces, por la puerta abierta, escuchó la risa de Mateo, que jugaba con Lucía en el salón. El sonido era música pura. Sin dudarlo un instante, cerró el portátil, se levantó y caminó hacia el sonido de esa risa. Sus prioridades estaban ahora permanentemente reordenadas. El verdadero valor, el único que importaba, no estaba en la pantalla de su ordenador, sino en la habitación de al lado. En el discurso de inauguración oficial de la fundación, frente a cámaras y dignatarios,
Alejandro compartió su nueva filosofía con el mundo. Durante años, creí que mi valor residía en lo que podía construir, en lo que podía adquirir. Estaba equivocado, dijo con una humildad que conmovió a todos. Descubrí que mi mayor activo no estaba en mis cuentas bancarias, sino en la sonrisa de mi hijo. Descubrí que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por la profundidad de tu capacidad para amar y conectar. La historia concluye no con una gran fiesta, sino con una escena de serena felicidad doméstica. Alejandro, Lucía y Mateo están sentados en la alfombra del salón, armando un rompecabezas gigante de un mapa del mundo. Están planeando su próximo viaje, no a un destino de lujo, sino a un lugar donde puedan ver las estrellas sin la contaminación lumínica de la ciudad. Ríen juntos, sus voces llenando el hogar que una vez fue silencioso. La familia, rota durante tanto tiempo, finalmente estaba completa, sanada por el poder de un baile y la simple verdad de una canción de cuna. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.